Bueno, siendo entonces las 5 en punto, y ustedes saben quienes nos han acompañado en otros encuentros que tratamos de ser lo más cumplido posible. Vamos a entonces a dar inicio esta tarde a nuestro encuentro. Muy buenas tardes para todos ustedes. Gracias por compartir esta charla virtual con nosotros. Hoy en la que tendremos la oportunidad de conocer aspectos que deben tener en cuenta los emprendedores para que su negocio sea exitoso, para que permanezca en el tiempo y sobre todo para que despierte también el interés de los grandes empresarios o inversionistas. Es un gusto encontrarnos nuevamente esta tarde en torno a este tema y qué mejor que hacerlo de la mano de una persona vinculada con estas temáticas, como lo es Gregorio Londoño, nuestro invitado y a quien le damos una cordial bienvenida esta tarde a este espacio. A todos los invitamos a participar activamente de este encuentro con los comentarios, con las preguntas, con las inquietudes. La idea es que todos podamos aprovechar al máximo este encuentro y sacarle también un muy buen provecho al conocimiento y a la experiencia que hoy nos trae el expositor. Venture Capital y financiamiento de negocios es el eje principal de esta charla y Gregorio Londoño será quien comparta con todos nosotros su experiencia y conocimientos y será él también que nos dé algunas pautas, algunos aspectos que él desde su experiencia considera que debe tener en cuenta todo emprendedor, como les decía, para que su negocio, para que su comercio sea exitoso y despierte también el interés de los inversionistas. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Gregorio Londoño es ingeniero administrador de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, es magíster en Administración y Gestión de Empresas del Instituto Tecnológico de Monterrey, posee estudios en alta dirección y Venture Capital en la Escuela de Dirección de Negocios de la Universidad de La Sabana. Es miembro y director de la red de ángeles inversionistas de Créame, la incubadora de empresas. Ha sido emprendedor, intraemprendedor y empleado de startups. Mentor y docente de gestión de la innovación y la tecnología también hacen parte de su hoja de vida. Así que a todos ustedes y muchas gracias y obviamente a Gregorio, a quien por otras instancias de la vida pues lo conozco. De verdad que me place mucho, Gregorio, poderte presentar esta tarde, tenerte esta tarde con nosotros. Bienvenido y bueno, aquí estamos para escucharte, para aprender bastante de esta reunión. Muchas gracias. Bueno, no, muchas gracias pues a ti por la invitación y a todos los asistentes pues por venir a aprender y a conversar un rato acerca de estos temas. Yo les iba a hacer como una invitación, si pueden prender las cámaras durante la charla, mucho mejor. A mí me gusta más pues ver a las personas. Si no, no hay ningún problema. También entiendo que a veces es cómodo tenerla apagada y yo no siempre la tengo prendida tampoco cuando me invitan a charlas de otras personas, pero si lo quieren y pueden hacer, súper bienvenido y pues súper agradecido. Bueno, entonces vamos a entrar en materia con la charla de hoy. Hoy yo quiero hablarles acerca de Venture Capital, pues como dice el título de la charla, pero quiero hacerlo desde el punto de vista del emprendedor y también desde el punto de vista del inversionista. A lo mejor aquí hay algunos que son emprendedores, pero también habrá alguno que tiene por ahí una platica y quiere conocer opciones interesantes para invertirla. Entonces lo voy a hacer un poco así, como explicando la mecánica del Venture Capital, que para mí es algo también súper novedoso. Pues yo aprendí esto hace 3, 4 años cuando me lo encontré por casualidad. Ni en la universidad ni en la maestría nunca me hablaron de esto. Y pues es una herramienta súper potente que tienen las economías. Lo otro que les quería decir antes de entrar en materia es que súper bienvenidas las preguntas. Voy a tratar de hacer la explicación rápidamente para que podamos tener muchas preguntas y más bien una conversación al final, pero también los invito a que hagan las preguntas a medida que se les vayan ocurriendo, pues las pueden escribir en el chat y yo voy a estar haciendo pausas
periódicas para revisar qué hay ahí y pues darle respuesta de una vez, porque yo sé que a veces a uno le piden que preguntas al final y pues al final la pregunta ya se le olvida a uno, ya no está relevante o es más importante resolverla pues en el contexto. Entonces voy a tratar de hacerlo así. Voy a empezar a compartir pantalla. Yo no voy a hacer una presentación de PowerPoint, sino que voy a hacer una explicación usando una herramientica por ahí que me encontré que es muy, creo que se le hace a todo el mundo muy conocida, pues, este tablerito. Y vamos a hablar entonces primero de qué es Venture Capital, cómo funciona, cuál es su mecánica, su lógica. Después vamos a hablar acerca de qué deben hacer los emprendedores que deciden intentar buscar esta ruta y también los inversionistas, cómo deben buscar empresas cuando deciden invertir también con esta lógica. Y por último, les voy a contar muy brevemente qué hace la red de ángeles inversionistas, que es donde pues trabajo hoy en día, precisamente porque lo que hacemos es ayudar a estos dos públicos a encontrarse. Entonces, esos van a ser los tres bloquecitos que vamos a tener hoy. Entonces, empecemos con la parte de la explicación del Venture Capital. Voy a usar una gráfica, perdón ahí lo torcido, la letra fea, pero bueno, espero que se logre entender. Aquí vamos a tener el tiempo y aquí vamos a tener el dinero. Y vamos a graficar ¿sí vieron? Los mamarrachos. Vamos a graficar la plata que tiene un emprendedor cuando arranca pues, un proyecto, cuando arranca un emprendimiento. Entonces, arranca con una plata en el momento cero. Esa plata normalmente es propia, la consiguió ahorrando o vendió el carro, como sea, se consiguió la plata, o entra una fuente de financiación que se conoce jocosamente como las tres Fs, que es Friends, Family and Fools. Fools de tonto, pues. Y el chiste es porque invertir en este momento es súper riesgoso. Entonces dicen que solamente la familia, los amigos y algún despistado que logre convencer al emprendedor pone plata en este momento. Pero bueno, entonces, cuando un emprendedor arranca, pues la empresa puede tener un comportamiento muy variado. Hay empresas que empiezan y tienen un crecimiento así como lineal. Hay otras empresas al principio les cuesta mucho y después levantan y se van como así. Hay otras empresas pues que arrancan y aguantan, aguantan, aguantan y después se van quedando sin plata hasta que se quiebran. Pueden pasar muchísimas cosas, pero nos vamos a enfocar en lo que pasa con las empresas que son susceptibles de recibir inversión pues, con esta lógica, con esta mecánica, con esta opción que se llama Venture Capital. Ese es un triste contexto, pero me voy a volver un pasito atrás antes de entrar en materia. Les voy a adelantar solamente que las empresas, no mentiras, todavía no, se nos enreda más la cosa. Voy a utilizar por aquí este rinconcito para hacer otra explicación que me parece importante hacer, una aclaración más bien. Últimamente, no sé si les ha pasado, pero uno escucha la palabra startup o emprendimiento y le parece que es sinónimo de levantar rondas de capital, pero eso no es así. En realidad, el venture capital es una opción de financiación que tienen los emprendimientos, pero no todos los emprendimientos necesitan financiación. Hay unos que sí, hay unos que no. Y los emprendimientos hacen parte de la economía. Entonces, a mí me gusta hacer este dibujito porque partiendo de la economía, dentro de la economía, hay unos actores muy importantes que son los emprendedores. Y hay algunos emprendedores que necesitan financiación, no todos, pero esos que necesitan financiación, hay una herramienta a su disposición, hay una lógica, una ruta, un camino. Eh, Cuesta un poco usar una sola palabra porque ahorita vamos a ver por qué, porque es una opción, pero tiene una mecánica muy definida,
que es el Venture Capital. El Venture Capital rápidamente no aplica para todas las empresas, de eso se va a tratar esta primera parte de la conversación, de la charla, pero es una herramienta muy potente que tienen las economías para generar riqueza y bienestar. Entonces, primera definición, Venture Capital o levantamiento de rondas de capital no es sinónimo de emprendimiento. Emprendimiento es encontrar una necesidad, resolver un problema que le importa mucho a alguien y con esa solución es suficientemente valorada por el mercado que está dispuesto a pagar por ella y yo monto una empresa para satisfacer esa necesidad y capturar ese valor que genero a través de lo que me pagan mis clientes. Eso es emprendimiento. Algunos emprendimientos requieren financiación y una forma de financiación es Venture Capital. Entonces, es solamente un pedacito de una cosa mucho más grande que es el emprendimiento. Y el emprendimiento pues es parte de una cosa mucho más grande que es la economía. Lo otro que es importante en este punto definir es que no aplica para todo el mundo, pero que no aplique para mí, si es el caso mío como emprendedor, no quiere decir que yo soy malo o que soy de segunda clase o que los emprendedores importantes son los fundadores de Rappi y los fundadores de Google y no más, nada de eso. El Venture Capital y los emprendimientos que son fondeados con esta herramienta tienen unas características muy bacanas, han traído soluciones a nuestras vidas que todos usamos, eso es cierto, pero no son ni la mitad de la economía ni la mitad del emprendimiento. Los emprendedores son todos aquellos que, como les digo, están resolviendo problemas que vale la pena resolverse. El Venture Capital aplica más o menos para el 2% de las empresas que lo buscan. Estos son datos de Estados Unidos, que es pues el mercado más, donde es más madura esta lógica, donde se usa más esta herramienta. Los fondos le dicen que no pueden invertir en ellos al 98% de los emprendedores que se les acercan. Y esto no es porque sean malos, vuelvo y repito, es porque no cumplen unas características de las que ya vamos a hablar. Pero quería hacer esa primera definición, esa primera aclaración. El resumen es que Venture Capital no es sinónimo de emprendimiento. Y lo otro es que Venture Capital no es lo mejor. No es lo mejor y lo más importante, eso es mentiras. Es una herramienta, vuelvo y digo, es una lógica, una opción que es súper bacana, pues yo trabajo en eso, pero no es lo único, no es lo más, no es lo mejor. Esa pues es como primera cosa que quería dejar muy clara. Ahora volvamos a hablar de cómo es que funciona esto. Entonces voy a graficar un camino en específico. Un emprendedor arranca con la empresa, a medida que va pasando el tiempo se va gastando la plata, está empezando a entender cómo llegarle a los clientes, a lo mejor ya incluso tiene ventas, sigue buscando, pero necesita inversión para poder dar un salto grande en la forma en que atiende el mercado, consigue inversión, empieza a tener cada vez más ventas, esto empieza a tener un crecimiento muy acelerado, empieza a haber otros inversionistas y por aquí al final pues no se estanca, se vuelve un crecimiento más estable y este es un camino. Este es el camino de las empresas a las que les aplica Venture Capital. Y las empresas son capaces de hacer este giro acá y de subir y crecer gracias a la inversión de los jugadores que vamos a empezar a detallar y a explicar. Entonces, de nuevo, el emprendedor arranca con su propio dinero y con la plata que logre conseguir de familiares y amigos. A medida que empieza a gastar plata, pues empieza a aprender del mercado, empieza a mejorar la solución que tiene para él y empieza, si lo requiere, porque vuelvo y digo, no todos lo requieren, a buscar inversión. Los primeros que le prestan plata normalmente son unos jugadores que se llaman ángeles inversionistas, que entran por aquí, antecitos o despuesitos de aquí, no es una ciencia exacta, pero entran cuando ya se ve que la empresa tiene una cosa súper importante que, perdón por usar pues el anglicismo, que es el product market fit. Es decir,
tienen ya un encaje con el mercado, han logrado encontrar una solución a un problema importante y el mercado está dispuesto a pagar por eso. Esa es la definición más o menos de Product Market Fit. Entonces, cuando los inversionistas vemos que el mercado ya no es la restricción de este emprendedor, que de verdad encontró algo que el mercado valora, que ahora el problema es escalar, ahí es donde idealmente invertimos, ahí es donde nos gusta invertir. Cuando ya se va a empezar a dar esta etapa de crecimiento exponencial, cuando nuestro dinero se va a usar principalmente para crecer. Estas son empresas que normalmente reinvierten todo, no dan utilidad hasta muchísimos años después, pero ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, normalmente los primeros jugadores son los ángeles inversionistas. Y después por acá empiezan a ingresar otro tipo de jugadores, que ya son los fondos de Venture Capital. Esos fondos hay unos de entrada temprana, otros de entrada más avanzada. Después por acá empieza a haber otros fondos de otro tipo que se llaman Private Equity. Eso significa fondos de capital privado, normalmente hacen inversiones más grandes, en compañías de menor riesgo, toman participaciones más grandes y por acá a lo mejor vuelve a haber otro fondo y aquí al final puede estar o la adquisición por parte de un competidor gigante o la salida a bolsa. Esto pues se conoce también en la jerga como hacer exit, o sea, salir. Ya vamos a ver por qué. Esta es entonces, y ténganme paciencia, vamos a ir construyendo sobre esta grafiquita un montón de conceptos. Entonces, este es el camino que sigue una empresa, ni siquiera típica, clásica, pues, o tipo más bien, no es clásica, sino una exitosa, porque logró recorrer todo este camino. Muchísimas se quedan por aquí en algún lado porque no logran crecer a la velocidad que se necesitaba, porque al fin el mercado no los quería tanto y no estaba dispuesto tanta gente, tanta porción del mercado a seguir utilizando los servicios o comprar los productos de la empresa. Entonces esta es una grafiquita de una que lo hizo exitosamente, pero volvámonos un paso atrás. Les había dicho que el Venture Capital es una opción de financiación desde el punto de vista del emprendedor y desde el punto de vista del inversionista es una opción de inversión. Como emprendedor yo tengo pues algunas opciones. Normalmente están los préstamos con la familia, que ya veíamos por aquí, vender mis cosas, buscar los bancos, pero los bancos normalmente no prestan cuando yo estoy en estas etapas. A los bancos les gusta ver estados financieros en positivo por varios años y estas compañías, como les decía, normalmente pierden plata y la reinvierten, y toda la que tienen la reinvierten. Entonces los bancos no son una buena opción y por eso aparece pues el Venture Capital como opción de inversión. Del lado del inversionista es un activo, para ser muy técnico, es un activo con unas características pues muy específicas. Es un activo de alto riesgo, es relativamente ilíquido, es decir, que es difícil convertirlo en plata, ya en efectivo. Ahorita vamos a ver por qué. Y pues por esas características yo debo exigirle como inversionista una alta rentabilidad. Y este activo pues no cumple, sino pues no tendría sentido. Entonces es riesgoso, es ilíquido, pero da unas tasas muy altas de rentabilidad para los inversionistas que entran ahí sabiendo que es riesgoso, pero que si le pegan pues va a tener una buena rentabilidad. Como es tan riesgoso, la literatura dice que las familias, los grandes patrimonios personales, o sea, en últimas, un portafolio de inversión debería tener en esta clase de activos entre el 5 y el 10 de su composición. Es decir, si yo soy una persona adinerada, tengo 100 pesos, solamente debería tener entre 5 y 10 pesos invertidos en este tipo de activos, o sea, en empresas, en startups de crecimiento exponencial. El resto lo tengo en propiedades, en efectivo, en acciones. Bueno, eso pues es otro tema, pero solamente para hablarle a los inversionistas que están aquí, es un activo súper interesante, uno aprende mucho, es divertido, es emocionante, pero es riesgoso y uno no debe tener aquí pues su patrimonio. Estas inversiones se hacen con la plata que uno puede perder y no le pasa nada, pues que uno la puede perder y no lo echan de la casa, no echan a los hijos del colegio,
esta inversión se hace de verdad con plata que se puede arriesgar. Obviamente nadie invierte para perder, pero su naturaleza es riesgosa. Por el lado, bueno, entonces, ¿cómo funciona? Antes de volver la gráfica, algunas diferencias. Cuando uno es un emprendedor, uno puede buscar un inversionista y hay varios tipos de inversionistas. Entonces, digamos, el más tradicional, por decirle de alguna forma, es un socio. Yo busco a alguien que invierte en mi compañía, se vuelve socio mío y trabajamos juntos por años indefinidos para sacar adelante la empresa, y ese inversionista que se volvió mi socio espera recuperar su plata cuando la compañía tenga utilidades y pueda declarar dividendos. Y ahí poco a poco, a través de los dividendos, es que mi socio va a recuperar su plata. Esa es la forma, digamos, tradicional. En Venture Capital, el inversionista espera dejar de ser accionista de la compañía en 5 años más o menos. Es una inversión con un horizonte de tiempo concreto, no es indefinido. Y la mecánica, en la, pues, o sea, la forma como piensa o como espera recibir su dinero de vuelta más la rentabilidad, es vendiendo nuevamente su participación. En eso se parece un poco a la inversión en bolsa. Cuando uno invierte en bolsa, pues sí, a veces uno invierte antecitos de que las empresas repartan dividendos para que le toque el dividendo, pero normalmente uno saca la plata de las acciones en bolsa es comprando al precio 1 y vendiendo al precio 2. Y la diferencia de precio, más bien así, de precio 2 menos precio 1, bueno, precio 2 menos precio 1, eso es lo que me va a dar a mí la plata, porque precio 2 debería ser mayor que precio 1. Y así es como yo hago platica, dividiendo la diferencia del precio por el número de acciones que tengo. Así se hace la plata en la bolsa, así se hace la plata también en este tipo de activos. Yo como ángel inversionista entro en este momento de la vida de la compañía y espero vender cuando la compañía está por acá en otro momento muy diferente y su valor es mucho mayor, y así es como recibo la plata. Entonces, la mecánica es bastante diferente a ser un socio normal. El otro punto importante es que hay veces cuando yo tengo un socio, ese socio va a querer una participación grande en la compañía. Yo como ángel inversionista no tengo ningún problema en tener menos del 1% de la compañía. A mí no me interesa tener una posición controlante. A mí me interesa es que esta diferencia entre precio 2 y precio 1 sea muy grande, que cuando yo venda multiplique mi inversión varias veces. Esa es otra expresión que se escucha constantemente en el medio. ¿Cuántas X hizo? ¿Cuántas X quiere decir por cuántas veces multiplicó la inversión? Cuando en otro tipo de activos hablamos de rentabilidades en porcentajes de 12%, 20%, es una rentabilidad buenísima. Aquí de una vez decimos por cuántas veces se multiplicó la inversión. Obviamente eso también se puede escribir en forma de tasa, y cuando uno dice veces no está teniendo en cuenta el tiempo. Para que se hagan una idea, triplicar la plata en 2 años es una rentabilidad anual del 78% más o menos. Entonces miren que en todo caso, incluso cuando lo llevo a términos de porcentaje, pues son porcentajes altísimos, y pues esto obedece al riesgo. Entonces, esa es la mecánica, esa es la mentalidad que tiene el inversionista. Va a hacer plata haciendo grande esta diferencia, y si va a ayudar, aunque no se va a meter a manejar la empresa con el fundador, va a hacer todo lo que pueda para que el valor de la compañía crezca, porque así es como va a ganar plata. Venture Capital, ahorita no lo dije en español, mi traducción preferida es capital emprendedor, porque es una traducción más fiel que la otra que se oye mucho, que es capital de riesgo. Pero es que venture no es riesgo, venture se parece más a empresa, a casi que a aventura, pero es que riesgo no es venture, y además que cuando uno dice riesgo la gente se asusta. Otro, muchas veces también se le conoce como smart money, porque se espera que el inversionista no ponga solo plata, sino que ayude con su conocimiento, experiencia, red de contactos al crecimiento de la compañía, que su aporte sea más que la plata. Por eso le dicen smart, pues de inteligente, smart money. Bueno, volvamos a nuestra grafiquita. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Creo que no.
A ver, me fijo aquí rápidamente en el chat. No, por ahora no. No hay Sigamos, preguntas todavía, Gregorio. perfecto. Sigamos entonces con nuestra explicación de la grafiquita y de la vida de la startup. Entonces, yo como inversionista ángel vi algo bueno en esta compañía, entro, ayudo a que aumente su valor, después llega otro inversionista y también pone plata, y después otro, hasta que los inversionistas empiezan a comprarle. Entonces, este le compra, inicialmente la plata casi siempre es para crecer la compañía, o sea, hay una nueva emisión de acciones y todo el mundo queda con una participación un poco menor, pero el valor de la compañía debería compensar eso. Pero esto hace que la plata que ingresa se use toda para el crecimiento. No, otro anglicismo, no hay cash out, no sale dinero de la compañía, la plata nueva toda entra a seguir apoyando el crecimiento. Entonces, este inversionista le compra esto, más bien este le vende a este, pero normalmente en la primera ronda no pasa, pero casi siempre pasa es que este le vende a este y este entonces le vende a este. Uno siempre le vende a un inversionista que entra después cuando hay eventos de liquidez. Un evento de liquidez es que los emprendedores buscan conseguir más dinero para seguir creciendo la compañía, invitan otros fondos y estos fondos dicen, listo, esta es plata nueva que entra a la compañía para el crecimiento, pero yo quiero empezar a sacar inversionistas antiguos porque me interesa como fondo tener una posición mayor en la empresa. Entonces, ahí sí es que los iniciales inversionistas hacen su exit, como decíamos, hacen su salida, sacan su plata, multiplican el número de acciones por la diferencia de los precios que decíamos y esto debería ser varias veces su capital. Entonces ahí hay una implicación muy importante y es que esta cadenita solo tiene sentido si este que entró aquí ve a quién le va a poder vender acá y este que entró aquí ve a quién le va a poder vender acá y así sucesivamente. Así esto sea salida a la bolsa, que pues se llama IPO en inglés o Initial Public Offering o ¿cómo es que se dice? Una pues, salida inicial a la bolsa o una compra por un estratégico. Pero el punto importante aquí es que desde que yo estoy entrando como inversionista ángel, yo ya estoy pensando si por acá va a haber salida, si por acá va a ser interesante para alguien, para el penúltimo que entra, si se va a encontrar un último, pues o sea, si este va a tener como vender, porque si este no la ve clara, no le va a comprar a este. Y si este se da cuenta de eso, pues tampoco le va a comprar a este, y este, a este, este, a este, y a mí nadie me va a comprar. Entonces yo no puedo entrar. Entonces yo, desde que estoy entrando como ángel, tengo que estar viendo que el crecimiento va a poder seguir siendo muy acelerado para que siga siendo interesante entrar y salir para los inversionistas que van a estar detrás de mí. Para redondear un poco, entonces, esto aplica, el venture capital es una opción de financiamiento que aplica para compañías que van a necesitar una inyección constante de dinero porque son capaces, o a veces ni siquiera es que sean capaces, sino que necesitan tener unos crecimientos súper acelerados para poder llegar a ser rentables un poco más adelante. Entonces, hay compañías que necesitan una inyección de dinero inicial y ya después nunca más. Esas son muy buen negocio, son muy buena inversión, pero no son inversiones de tipo venture capital, porque si no van a necesitar in, nuevas inyecciones de capital, no va a haber esos eventos de liquidez, que es donde yo como inversionista inicial puedo vender también mis acciones. Entonces, los ángeles somos súper exigentes con esto, nos toca, porque si no, pues quedamos con participaciones en compañías que a lo mejor van a ser prósperas y todo, pero se van a demorar muchos años en tener utilidad y decretar dividendos. Entonces, buscamos esas empresas que vayan a seguir esta ruta, altísimo crecimiento durante al menos 10 años. Normalmente esto ocurre en 10 años y ocurre en 10 años casi que por diseño, porque los fondos, que son los grandes jugadores de la industria, tienen 10 años para fundarse, conseguir inversionistas, hacer ellos otra inversión en empresas y después vender sus inversiones. Entonces esta ruta, esta curva tiene que ocurrir en un periodo de 10 años y lo que vemos nosotros como ángeles, lo que buscamos es que
la empresa en la que yo estoy invirtiendo sea capaz de duplicarse por 10 años, cada año. Más o menos eso es lo que tenemos que buscar. Entonces, si yo soy un emprendedor y veo que mi negocio no va a ser capaz de tener este crecimiento, pues el venture capital no es para mí. Pero si yo veo que podría tenerlo, entonces ahí yo sí tengo una elección que hacer. Ya es apto mi negocio, yo puedo escoger si me meto en eso o no. Si decido no meterme, pues voy a poder tener un crecimiento que seguramente va a ser un poco menos acelerado, va a ser más plano, pero si decido meterme, pues me voy a meter en esta vaca loca del crecimiento súper acelerado. Ahí hay, y ya con esto paso a la segunda parte, que son como las implicaciones para los emprendedores y las implicaciones para los inversionistas, que de eso ya hablé un poco, cuando deciden participar del Venture Capital. Yo voy a dejar de compartir un momento, o bueno, no, pues voy a dejar el tablerito ahí, ahorita me sirve por Ya hay responder. unas preguntas en la mesa, Gregorio. Súper, aprovechemos y Entonces, sí, respondámoslas. te voy. Bueno, aquí comenzamos con un comentario muy interesante, me llama mucho la atención, lo quiero compartir. Buenas tardes, gracias San Ignacio por esta charla tan interesante e importante en estos días, cuando el emprendimiento debe ser el plan de vida de nuestros hijos. Muchas gracias, señor Fernando, por ese comentario. Así es. Considero que fuimos muy afortunados en poder tener este espacio para pues tener acercamiento a estos conocimientos que hoy nos comparte Gregorio. Dice el señor Hernán Botero, ¿cuántas veces es el mínimo para salir de la inversión? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Uno quisiera, bueno, lo primero es que uno muchas veces no tiene control sobre el momento de salida. No es como en la bolsa que uno dice, no, voy a esperar a que suba más. Y si baja, uno dice, ah, bueno, espero y listo. Cuando uno entra, como uno tiene una participación pequeña y después va a entrar también un fondo y así sucesivamente, uno firma unas cláusulas que se llaman tag along y drag along. Tag along es que yo puedo, si un fondo empieza a negociar unas condiciones, él está obligado a ofrecer también mis acciones dentro de esas condiciones. O sea, no puede ser que un fondo llegue y negocie su salida y deje al resto de inversionistas ahí metidos. El fondo, al fondo le podríamos aplicar una cláusula de tag along, perdón, o sea, de pegarnos a esa negociación que hizo. Pero la contracara de esa moneda es que si el fondo hace una negociación, voy a poner el ejemplo con números para que sea más fácil. El fondo tiene el 5% de la empresa y convenció a otro fondo por aquí de que le comprara, de que comprara su 5%. Pero el fondo de por aquí dice, no, es que yo no quiero el 5, yo quiero el 10. Entonces, eh, él nos puede obligar a los demás accionistas a vender nuestras acciones en esas condiciones que él consiguió para llegar a ese 10%, porque con su 5% no es capaz de hacer el negocio solo. Entonces, nos puede obligar, entre comillas, a vender las acciones. La contracara de eso es que si él está negociando su 5% y el otro fondo le dice, no, yo nada más quiero el 3%, o le dice, listo, yo quiero un 5%, el fondo no puede decir, listo, tome mi 5% y chao, y dejo a los demás inversionistas embalados. No, entonces en ese caso, a prorrata todos vendemos. Entonces, yo que tenía el 3 vendo un poquito, el que tenía el 5 vende otro poquito, y así hasta que lleguemos al monto que el nuevo inversionista quiere comprar. Entonces, ese es un punto clave. Uno tiene esas cláusulas que lo pueden obligar a salir antes de lo que uno quiera. En todo caso, uno sí, desde que está viendo esta posibilidad, desde que está evaluando esta empresa que es la raya blanca, uno tiene que poder ver que esto pase. Y no va a pasar, en muchísimas ocasiones no va a pasar, pero entonces yo sí debo ser exigente al momento de elegir y yo debería estar esperando que los emprendedores me muestren un plan de crecimiento que sea súper agresivo, pero que tenga sentido, que sea factible, que me haga que mi inversión pueda valer en 5 años 10 veces lo que yo puse. Cada inversionista pone su tope, ese es el que yo pongo. Yo no solo soy empleado de la red, pues yo era miembro de la red desde el 2018, me volví pues su director el año pasado
y cada inversionista verá pues dónde pone la raya, pero y la literatura no está pues como súper en consenso acerca de cuántas veces, pero yo cuando veo un plan de negocio que no me muestra que voy a multiplicar por lo menos por 10 en 5 años mi inversión, yo ahí no entro, porque es que esto es muy riesgoso. Voy a poner el ejemplo con tirar una moneda, pues, o sea, si yo voy a tirar una moneda que si gano me devuelven la plata más el 20%, pero al lado hay un señor que me dice que si gano me devuelve la plata más 5 veces lo que puse y me cuesta lo mismo la tira de la moneda, pues yo apuesto a la que me va a devolver más. Entonces, por eso hay que ser exigente con la rentabilidad que le va a pedir uno a la empresa y vuelvo y digo, mi punto es 10x, 10 veces en 5 años, si no, no entro. Ahí voy a tocar, aprovechando esa pregunta, un punto muy importante y es que estas empresas tienen una mortalidad alta, incluso después de recibir inversión. Las estadísticas de nosotros, Los Ángeles, son mejores que las de los fondos, pero aún así no son muchísimo mejores y les voy a dar las estadísticas de los fondos para que se hagan una idea. Un fondo, espérense, yo guardo este tablerito y me paso para otro. Un fondo está pensando que en su duración va a invertir más o menos en 24 compañías. En eso es en lo que invierten los fondos en Estados Unidos, más o menos. Esto sí me acuerdo. Así, ahí está. Los fondos invierten más o menos en 24 compañías. Un fondo que yo soy un ángel inversionista, yo no trabajo en un fondo, pero los fondos son los grandes jugadores de esta industria y por eso muchas características de la industria se deben al comportamiento de los fondos. Entonces, un fondo va a invertir en 24 compañías más o menos a lo largo de su vida, que como les decía son 10 años. Y eh, entonces el fondo arranca los primeros años buscando inversionistas, diciéndole a la familia, gente adinerada, que les invierta. Y en eso se gastan entre 2 y 3 años. Después arrancan a buscar empresas para invertir, 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 invertir. Y en eso se gastan más o menos 5 años. Y se demora del año 5 perdón, esto es el año ya 7 u 8. Del año 7 u 8 hacen toda la inversión y después empiezan a desinvertir, es decir, a buscar compradores para sus acciones en las diferentes compañías en las que invirtieron. Y cuando después de esto, después de que los fondos empiezan a hacer esta salida, es que los inversionistas del fondo recuperan su plata. Pero entonces, bueno, este es el ejemplo del fondo y les voy a dar estadísticas de fondos en Estados Unidos. Vuelvo y les digo, en Los Ángeles inversionistas, ahorita les hablo de eso, tenemos datos bastante mejores, pero entonces el fondo va a invertir en 24 compañías y está esperando que de esas compañías hagamos el ejercicio con 10, pues para que lo hagamos con porcentajes. Entonces el fondo está esperando que de 10 compañías, 5 se quiebren, 5 se pierde totalmente la plata. Después está esperando que haya 3 que retornan algo del capital, devuelven la plata más un poquitico. Está esperando que una o dos sean muy buenas, una sea buena y una muy buena o las dos muy buenas. Entonces los fondos exigen muchísima rentabilidad de sus compañías porque necesitan que las dos que van a pegarle salven el fondo, le paguen a toda la gente, cubran las pérdidas de las compañías que no fueron ganadoras y así todo, haya mucha más rentabilidad de la que encontrarían los inversionistas yéndose a otras alternativas de inversión en el mercado. Esto suena súper miedoso, pucha, ¿cómo así que el 50% de las empresas se quiebran, que un 30% devuelve la plata, pero no mucho más, y que solamente un 10 o un 20% son las que son súper, súper exitosas? Eso suena súper miedoso, pero así es. Esta industria tiene cosas súper contraintuitivas. Por ejemplo, uno invierte y lo pueden obligar a desinvertir, que era lo que decíamos ahorita, uno lo pueden obligar a salir, uno tiene poco control sobre muchas variables, uno está teniendo una participación súper pequeña
en la compañía. El emprendedor mantiene en las rondas en las que típicamente entramos Los Ángeles, los emprendedores todavía tienen el 80% de la compañía, el 70% en el peor de los casos. Entonces, si uno se, muchas no tienen necesidad de tener junta por el tamaño que tienen cuando inician. Y cuando tienen necesidad de tener junta de asamblea, igual uno tiene un poquitico, uno es menos del 1% o el 1%. Si uno se fuera a pelear o aplicarle el control del gobierno corporativo que nos enseña en las compañías típicas, pues uno no tendría nada que hacer, el 1% versus un emprendedor o un equipo emprendedor que tiene el 80%. Pero es que aquí la lógica es diferente, aquí la lógica es apostar en ellos, no contra ellos, no cómo los controlo, no, no cómo hacemos pesos y contrapesos, no, aquí es yo estoy confiando en que ese equipo va a ser capaz de sacar adelante un plan de negocio y que si ese plan de negocio falla, van a ser capaces de modificarlo para que sí sea exitoso. Entonces, la lógica es bastante diferente. Entonces, así funciona el fondo y estos son más o menos los números de los fondos y pues todo este cuento para responder por qué uno tiene que estar esperando rentabilidades muy altas y si no, ni siquiera puede entrar. Porque es que si yo entro y le pegué a una compañía que no se quebró, pero no devolvió muchas veces mi inversión, o sea, de las que fueron exitosas, le pude apostar a una de esas, pero no devolvió muchísimas veces la inversión, pues no va a poder cubrir las pérdidas de las otras inversiones que hice. Hay un punto muy importante, es la diversificación. Los ángeles típicamente no somos capaces de diversificar tanto como los fondos, que son capaces de hacer 24 inversiones. Nosotros hacemos una, dos, tres, cinco. Entonces, en ese sentido, estamos tomando un riesgo más alto que el de los fondos, porque no podemos diversificar igual, pero también por eso vamos a ganar mucho más, porque si elegimos bien y si acompañamos bien, todas las rentabilidades para nosotros. En el fondo, la rentabilidad se comparte con el que maneja el fondo, que no puso toda la plata del fondo, puso un pedacito. Siempre se les obliga a que pongan más o menos el 1% del tamaño del fondo, pero entonces los que corren el riesgo son los inversionistas. Pero bueno, si me pongo a hablar del funcionamiento de los fondos exclusivamente, pues nos podemos ir ahí mucho rato y quisiera responder las otras preguntas y hablar de los otros dos temitas rápidamente. Pero entonces, eh, la, La pregunta que sigue, ¿cuáles son las empresas de Venture Capital más importantes de Colombia en este momento? bueno, desde el punto de vista de compañías que han recibido inversión con esta lógica, claramente Rappi es la más famosa, la más importante, acaba de recibir $1.000 millones. Eso es una locura. O sea, no es que valga $1.000 millones, es que alguien pagó, le entregó a Rappi y a los accionistas de Rappi $1.000 millones para comprar más o menos el 20% de la compañía. O sea que ya la están valorando en más de 5.000 millones. Entonces Rappi, la House acaba también de levantar una plata importante. Hay un caso famoso que es Allenda. Allenda no ha levantado tanta plata, pero fue la primera compañía colombiana, creo, en recibir plata de SoftBank. Mentira, no. Rappi ya había recibido plata de SoftBank, pero el caso, lo célebre de Allenda es que SoftBank tenía unas políticas de montos mínimos a invertir y Allenda, el mínimo de SoftBank era mucho más grande de lo que Allenda necesitaba y hubiera implicado que los emprendedores entregaran mayor participación de la compañía y dijeron que no. Entonces SoftBank tomó la decisión de hacer una excepción e invertir menos de lo que por reglamento deberían haber invertido en Allenda. Entonces, esos son tres ejemplos pues muy claros, pero hay muchas más compañías pues que han recibido inversión en Colombia. En la red de Ángeles el año pasado invertimos en 7, este año ya invertimos en 7 también. Invertimos en Torre, Foodology, Bossi, eh, una de cocinas ocultas. Invertimos este año en una que se llama Rocketfy. Bueno, hay muchas más de las que uno se imagina, pero creería que del lado de los emprendimientos, esos tres casos, Rappi, La House y Allenda, son bastante representativos.
Y del otro lado, cuando dices empresas de venture capital, no sé si te refieres a inversionistas de venture capital, a empresas que hayan recibido, pero en la de venture capital en Colombia hay pocos fondos, pero el más famoso o el más reconocido diría yo que es Velum. Velum fue el primero, ya está terminando, empezó hace varios años, ya está en etapa de desinversión. Está EWA Capital, que además invierte con, eso se llama, no me acuerdo el nombre, pero es algo de género, o sea, buscan emprendimientos liderados por mujeres porque estadísticamente está demostrado que dan mejor retorno los emprendimientos liderados por mujeres, pero son muchos menos. Entonces hay fondos que se deciden a invertir con una política así de buscar emprendimientos por mujeres. Entonces está EWA, y hay otras que son otro tipo de jugadores, medio aceleradoras, medio company builders, que ayudan a los emprendedores no solo con el dinero, como Inculab, que de hecho pues hace parte de la familia Santo Domingo. Aquí hay también jugadores extranjeros como NXTP Labs. Y bueno, ya fondos de todo el mundo están viniendo a invertir en compañías latinoamericanas y colombianas, pero fondos 100% colombianos, o por lo menos que los gestores sean colombianos. Está EWA, como les decía, está Velum, hay uno que se llama Marathon, hay otro que se llama Matter Scale, hay varios. Espero haber podido responder la pregunta. Bueno, y como red de ángeles inversionistas, la más activa somos nosotros, que como les decía, hicimos 7 inversiones el año pasado. Este año, si se cerraran todas positivamente, las que están adelantadas, estaríamos haciendo 11, estaríamos moviendo casi $2 millones, que es casi duplicar lo que hicimos el año pasado. Bueno, y la última pregunta que hay acá sobre la mesa, ¿Los Ángeles estarían a la par de las incubadoras de empresas? No entiendo bien qué se refiere a la par. Voy a empezar a responder y mientras tanto, si Juan San Pedro, si quieres profundizar un poquito más, buenísimo, sino igual espero pues poder responder con lo que voy a decir. Juegan roles diferentes. Las incubadoras no solamente toman participación en los emprendimientos y les dan también una inversión, sino que pues hacen, mejor dicho, no solamente dan dinero, sino que hacen un acompañamiento a los emprendedores por un periodo de tiempo, que es pues el periodo que, como de incubación, y quedan con una participación de la empresa, de la startup, que es como la retribución al dinero que le entregan y al tiempo y conocimiento y pues como todo el proceso de incubación. Funcionan esa es como la típica pone plata y a cambio recibe participación que reconoce tanto la plata como el tiempo. Pero hay otras que no, lo que hacen es que cobran la entrada al proceso de incubación y no toman ni participación ni nada. Y hay otras que no cobran ni toman participación, sino que se hace un acuerdo de que un porcentaje de los ingresos futuros hasta un periodo de tiempo pues establecido se va a compartir entre la empresa y el emprendedor. Esta pues no quita participación, pero aporrea el flujo de caja. La que quita participación, pero no saca plata, pues aporrea la propiedad de los socios, pero es amigable con el flujo de caja. Y la de cobrar la entrada al programa, pues cuesta un poco, pero cuesta una sola vez y no cuesta ni participación ni flujo de caja futuro. Todas tienen pros y contras. En el país también hay varias. Está Rockstar, y también hay presencia pues o más bien, los emprendedores que son muchísimo más hábiles. Pienso yo que nosotros los inversionistas son capaces de participar en programas de aceleración y incubación por todo el mundo, de Estados Unidos, de Brasil, de Puerto Rico, de todas partes. Y hay pues incubadoras ya con un foco global que hacen convocatorias globales también. Entonces, las incubadoras típicamente hacen una convocatoria que llega hasta un punto, escogen las 5 o 15 mejores empresas, con esas empresas hacen un trabajo que dura más o menos 3 meses, todas varía pues, pero puede ser más o menos de 3 meses. Al final de esos 3 meses, convocan a un montón de inversionistas y
esos inversionistas escuchan los planes de negocio de cada una de ellas, la presentación, y deciden si hacen inversión. Al terminar el programa, la incubadora misma, o incubadora o aceleradora, pone una plata para los emprendedores, para cada uno de ellos, y pues tiene una participación en la compañía. Los Ángeles no hacemos eso tan estructurado. Los Ángeles buscamos compañías, invertimos en la que nos gusta, por ejemplo en la red. Yo con mi equipo gestor nos encargamos de encontrarlas y presentárselas a los inversionistas, pero son los inversionistas los que dicen si invierten o no invierten, y hacen una negociación directa con los emprendedores y los acompañan lo mejor que pueden, pero pues como les decía, no están estructurados. Se parecen en que ponen plata y reciben a cambio participación. Bueno, Juan Ramiro San Pedro también tiene otra pregunta. Dice, ¿este tipo de empresas propicias de inversionistas como ustedes tienen como fin madurarlas y vender toda su participación o solamente hacer fusión con un competidor? Yo siempre le pregunto eso a los fundadores. Son los fundadores los que tienen que definir eso, cómo quieren que se comporte la inversión, más bien la empresa que están creando, cuál es su sueño. Y todos me responden cosas muy distintas. Hay unos que se sueñan vender súper rápido el 100% de la empresa a un competidor o a inversionistas rápidamente para pasar al siguiente proyecto y montar otra y otra y otra y otra. Lo que les apasiona es encontrar un problema, diseñar una solución, probarla en el mercado, garantizar que tiene product market fit, como decíamos ahora, empezar a escalar y salir. Hay unos que se sueñan eso. Hay otros que se sueñan salir a bolsa, se sueñan tocando la campana en Nueva York. Hay otros que están abiertos, que dicen, hombre, a mí lo que me interesa claramente es pues tener así plata con esto, pero lo que me interesa es solucionar un problema, lo que me interesa es sacar adelante este proyecto. No me importa tanto el final, no me importa tanto si al final salgo a bolsa o me compra un competidor o me compra un súper estratégico, que ni siquiera es un competidor, sino pues, un aliado estratégico ya establecido, gigante. Entonces, la finalidad depende del emprendedor, pues la intención que tiene depende de cada uno de ellos, pero la mayoría sinceramente no le importa tanto, está metida en el cuento, los fundadores y las fundadoras pues están metidos en el cuento es de sacar adelante el proyecto, de escalar rápidamente, de extenderse, de hacer que su solución mejore la vida de muchísimas personas rápidamente. Entonces tienen también algo de altruismo incluso y no les importa tanto la salida, pero pues para responder concretamente tu pregunta, eh, eh, es una variedad, o sea, cuando nacen, realmente nadie tiene 100% claro qué va a pasar con ellas y cualquiera de las tres es válida, o salir a bolsa, o ser adquirido por un competidor, o ser adquirido por un super estratégico. Bueno, en este momento no hay más preguntas, Gregorio, en este primer recesito, pues, si quieres, sigamos con la segunda parte de tu exposición. Listo, perfecto, súper rápido. Entonces, sea emprendedores ignacianos con esta necesidad de capital con buenas ideas, ¿cómo hacen para conocernos? Pues en Asia Ignaciana tienen mi correo, me pueden enviar un deck. Deck es como se le conoce a la presentación en este mundillo, pues es como en la jerga. Me pueden enviar el deck y yo ya me pongo en contacto con ellos. Simplemente me envían el correo, me dicen, me muestran cuál es su idea de negocio y si vemos que aplica para Venture Capital, pues concretamos una cita y si todo va bien, los presentamos a los inversionistas. Ahorita les hablo un poquito más del funcionamiento de nuestra red. Entonces, bueno, vamos a hablar de qué debe tener en cuenta un emprendedor cuando va a presentarse ante inversionistas y de hecho qué debe tener en cuenta para que su negocio de verdad pueda ser exitoso en esta lógica de inversión. Recordemos que esta lógica, esta mecánica, esta opción, esta herramienta aplica cuando la idea que yo tengo, cuando mi negocio necesita o es capaz, puede ser cualquiera de las dos,
de crecer a tasas súper aceleradas siempre y cuando yo le garantice inyecciones constantes de capital. Entonces, si mi negocio tiene esto, yo puedo acceder a esta lógica de inversión, pero desde que yo estoy diseñando el negocio, yo lo puedo diseñar de una vez para que sea exponencial. Para eso, mi mejor recomendación es que se lean un libro que se llama Organizaciones Exponenciales. Son unos tipos de un tanque de pensamiento bacanísimo que se llama Singularity University. Son unos locos que iban a montar una universidad donde uno pudiera estudiar todo lo que estaba pasando en el mundo de la innovación, de los negocios, de ciencia y tecnología. Se dieron cuenta que tendrían que cambiar el currículo tan rápido que no iban a poder ser universidad nunca, no iban a ser capaces de hacer que las autoridades en Estados Unidos les aprobaran los nuevos currículos con la velocidad que iban a estar cambiando. Entonces, en vez de ser una universidad, hicieron un tanque de pensamiento, hacen unas reuniones cada año y escriben libros, y bueno, son unos tesos. Y ellos se dedicaron a ver cómo habían hecho las empresas que habían crecido en menos de 5 años a valoraciones, pues los unicornios, mejor dicho, a valoraciones altísimas. Y encontraron un montón de cosas. Y ahí está pues explicado cada uno. Pero el punto es, ¿cómo hago para que mi empresa pueda ser una empresa exponencial? Y en resumen, una empresa exponencial es aquella que es capaz de servir al próximo cliente acercándose a cero en el valor de servir. O sea, servir al próximo cada vez me cuesta menos. Un caso típico, o bueno, una gran forma de hacer esto es usar activos que no son propios, es usar algoritmos. Entonces yo me clavo 3 años escribiendo un algoritmo que predice cualquier cosa, si la gente va a pagar adecuadamente sus préstamos o no. Entonces yo escribí ese algoritmo una vez y a ese algoritmo le da lo mismo analizar una persona o analizar 1 millón de personas. Entonces, crecer, hago otra vez mi grafiquita, a medida que pasa el tiempo, el crecimiento hace esto exponencialmente, pero mis costos totales hacen esto. Y el costo por unidad incluso, bueno, aquí me enredé con donde los había puesto ustedes. El costo por unidad incluso es algo como así. Costo por unidad tiende a cero y se vuelve aquí como una especie de asíntota cerquita a cero. Atender al próximo cliente se vuelve cero. Entonces, lo primero que tiene que hacer un emprendedor es tratar de diseñar una empresa que su solución tenga la mayor cantidad de aspectos posibles de empresa exponencial. Caso súper fácil de analizar, Uber. Uber llegó a ser o todavía es la empresa de transporte más grande del mundo y no tiene ni un carro, se aprovecha de los activos de otro. Hay una compañía que se llama GitHub, que es donde los programadores suben gratis solamente por el placer de programar y de resolver problemas de programación. Eso se llama se llama parches de programación que cualquiera puede usar. Entonces, el que produce las soluciones no es GitHub, es la comunidad de GitHub y GitHub gana plata por ponerlas ahí. Agenda, que es esta que les decía de hoteles, no construye los hoteles, sino que les ayuda a vender más, les pone el nombre Agenda. O sea, Gregorio tiene un hotel, Agenda viene y me dice, hagamos Gregorio Agenda y compartimos las utilidades desde donde yo las tengo hoy en adelante porque ellos me van a ayudar a traer clientes nuevos. Entonces, hoy en día ese no sé qué por Agenda es la cadena más grande de hoteles de Colombia y no han construido ni un hotel. Entonces, usar activos de otro, usar algoritmos. Otro gran caso es Instagram. Instagram es netamente una aplicación de contenido y la empresa no es la que genera el contenido, los usuarios generan el contenido. Bueno, entonces lo primero que tiene que hacer el emprendedor es tratar de que su empresa sea exponencial para que pueda tener este comportamiento pues, que hemos visto tantas veces, para que pueda seguir esta ruta de venture capital de la forma más eficiente posible, creciendo muchísimo, siendo muy eficiente con la plata que le entregan, porque así le va a costar cada vez menos participación traer nueva plata. Entonces, primero, diseñar bien la empresa. Segundo, y ya esto tiene más que ver con la forma en que lo presentan a los inversionistas. Los inversionistas estamos todo el tiempo balanceando el riesgo con la rentabilidad. Esto, pongámoslo así.
estamos balanceando riesgo y rentabilidad todo el tiempo. Entonces, durante la presentación, yo en el tiempo que, desde que entré a la red en el 2018 y mucho más ahora que hago parte del equipo de Store, he identificado unos tips. Primero, muéstrele al emprendedor que el equipo es súper bueno. Entonces, ¿qué han hecho antes? Si ya han invertido, perdón, si ya han emprendido, si ya vendieron una empresa por muchísimos millones, si ya trabajaron en una empresa, si sea de otro, de este estilo, si conocen súper bien la industria. Entonces, primero, el equipo. Segundo, el modelo de negocio. Si a mí me demuestran un modelo de negocio que ya funciona en otra parte del mundo, que ya funciona en otra industria y tiene toda la lógica que funciona en esto también, yo siento menos, o sea, mi percepción de riesgo disminuye, o más bien, veo que el riesgo está atenuado. Y por el lado de la recompensa, muéstreme también que ya otras compañías que han seguido un camino similar o han levantado rondas de inversión por mucha plata, o han sido vendidas por mucha plata. Entonces, concéntrense en atenuar el riesgo y en maximizar la recompensa durante su exposición. Diseñen su deck de esta manera. Y hagan siempre, aquí también empezó a pasar algo en el mundo del venture capital, es que los emprendedores y los inversionistas, no sé si han visto en el mundo académico que los papers tienen toda la misma estructura, términos clave, o sea, título, términos clave, resumen, y allá empieza como a desarrollarse el artículo académico. Entonces los motores de búsqueda, los lectores saben de una a qué lugar del documento ir para saber ciertas cosas. Aquí empieza a pasar más o menos lo mismo. Entonces las presentaciones deben seguir un orden más o menos así, como cuál es el problema, cuál es mi solución, por qué es mejor que la de la competencia, cómo voy a hacer para escalarla por todo el mundo, por qué va a ser exitoso, quiénes somos los del equipo, por qué somos el equipo correcto para hacer esto y qué ha pasado con compañías parecidas a la mía en otros momentos de la vida y yo cuál creo que va a ser mi salida. Esa es más o menos la estructura. Nosotros en la red de ángeles siempre buscamos que las compañías ojalá ya tengan ventas y con esto también lastimosamente como que destruyó una ilusión que tienen muchos emprendedores y es que los ángeles inversionistas invertimos en ideas. La verdad es que no, eso es súper complicado. La palabra ángel emprendedor a mí también me traía como esas imágenes, pues como, ah, listo, es alguien que le ayuda a un emprendedor de cero, pero la realidad es que en Venture Capital, si estamos hablando de ángeles emprendedores, son personas que invierten después de que la compañía ya tiene ventas y ya estás en el momento de escalar. Entonces nosotros como equipo gestor buscamos que ya tengan ventas, que el equipo sea bueno, complementario y que por lo menos uno ya esté tirado de cabezas en el proyecto, porque a veces nos dicen, no, es que yo trabajo en Bancolombia y yo en el San Ignacio, pero apenas nos entre la primera ronda de inversión renunciamos. Esos emprendedores son muy riesgosos para los inversionistas porque se pueden devolver a su trabajo relativamente fácil, pues, o dejar de trasnocharse y darle los fines de semana. Entonces, el equipo que ya tenga ventas y pues que de verdad sirva para venture capital, es decir, que veamos que va a tener un crecimiento acelerado, que va a necesitar inyecciones de capital relativamente constantes y en esos momentos de inyección de capital es donde la oportunidad de nuestros inversionistas de salir se va a dar. Eso por el lado de los emprendedores. Por el lado de los inversionistas es lo mismo que hacemos nosotros en la red. Busquen eso, busquen compañías que de verdad apliquen venture capital, que tengan un equipo súper fuerte y que ojalá ya haya tracción, porque la tracción nos muestra que ya no están experimentando con soluciones para el mercado, nos sugiere que ya encontraron una solución que el mercado realmente valora y que ahora el asunto es escalarlo. Por lo tanto, la mayor parte del riesgo ya está superada, aunque el escalamiento pues es una tarea de titanes, pues son unos monstruos los emprendedores. Ahí hay como también un montón de tips acerca de esto, pero yo lo que he visto es que depende más del inversionista. Hay inversionistas que les encanta invertir en negocios que tengan que ver con el negocio de ellos o con una industria que ellos conozcan porque sienten que hay menos riesgo, pero hay otros que al contrario dicen,
algo que no tenga nada que ver con lo mío, para que sea una diversificación real. Ahí casi que es una decisión personal. Lo que yo siempre digo es, entienda cómo hace plata el negocio. Eso tiene que ser súper claro. Hace poco hubo una encuesta entre emprendedores por un sitio que se dedica a recoger información de emprendimiento en el mundo y resultó, el título de la publicación del estudio decía, ¿cómo era? El 85% de las empresas fallan por vender algo que nadie quiere. Segunda conclusión, los fundadores son unos mentirosos. Y esto era así, pues es un sitio que usa este tipo de humor, no suena tan raro viniendo de ellos, porque el 30% de la gente decía, estábamos vendiendo algo que nadie quería, pero casi un 30% decía, es que nos quedamos sin plata. Y casi otro 30% decía, es que el modelo de negocio no era el adecuado. Pero cuando los investigadores hicieron doble clic, decían, hombre, si de verdad estuvieran vendiendo algo que el mercado quiere, no se hubieran quedado sin plata, hubieran logrado convencer inversionistas o el mercado mismo les hubiera dado suficientes ventas para tener capital para seguir creciendo. Entonces, de entrada dijeron, esa primera razón es mentira, es que estaban vendiendo algo que nadie quería. Y lo mismo pasaba con la tercera. Si el modelo de negocio no es correcto, es que, bueno, démosles pues el beneficio de la duda, estaban vendiendo algo que alguien quería, pero de forma que nadie quería. Entonces, por eso les decía, como inversionistas, que uno entienda el negocio, que tenga sentido de dónde sale la plata. Hombre, uno está metido en un negocio como Facebook, la plata uno puede creer que le van a cobrar membresía a la gente o que va a haber por ahí ventas y van a cobrar una comisión, pero Facebook decidió que su manera de monetizar, de hacer plata era vender publicidad. Entonces usted tenga eso muy claro acerca de la empresa que está evaluando. Eso sí me parece súper importante, sea de un negocio que usted conoce o sea de un negocio alejado porque está buscando diversificación. Eh, eso en cuanto a, ese es el segundo bloque, lo hice súper la carrera, pero bueno, eso en cuanto a qué deben pensar los emprendedores antes de hablar con inversionistas y qué deben tener en cuenta los inversionistas a la hora de evaluar compañías. Por último, les voy a decir súper rápido qué hacemos en la red de ángeles para abrir a preguntas y ya pues estar por terminado, aunque ya nos pasamos un poquitico. No sé qué tan grave es pasarse en este espacio. Nada, no Eh, pasa nada, no pasa nada. El único inconveniente es que de pronto el expositor tenga algún compromiso, pero por bueno, nosotros o la plataforma ninguno. bueno, perfecto. Yo tengo un rato más, pero espero no usar todo el rato, pues. Entonces, ¿qué hacemos en la red de ángeles? Todo el tiempo, Alejandro, que es el analista, y yo, que soy el director, bueno, el equipo de Créame nos apoya muchísimo, pero en la red principalmente estamos él y yo, todo el tiempo estamos hablando con emprendedores. Nosotros hablamos más o menos evaluamos, ni siquiera es que hablamos, evaluamos más o menos 400 empresas al año. De esas 400 elegimos más o menos el 10% y terminamos presentamos ese 10% a los inversionistas, principalmente en unas reuniones mensuales que se llaman foros de inversión. Digo principalmente porque a veces los tiempos no nos cuadran, a veces los emprendedores dicen, hombre, no, estoy levantando plata y estoy que me la consigo toda, si no hablo ya con tus inversionistas, voy a cerrar la ronda sin ustedes. Entonces lo que hacemos es que mandamos un correo diciéndole a los miembros de la red, hey, queridos miembros, hay una oportunidad extraordinaria de inversión que no alcanza a llegar al foro, por favor lean este correo, lean la información y nos dicen quién quiere tener una reunión con el emprendedor. Esa forma funciona también bien, pero lo mejor es el foro, que son unas reuniones mensuales de 7 a 9 de la mañana. Tenemos siempre un invitado que habla de temas pues, relevantes tanto para emprendedores como inversionistas. Después, 4 o 5 compañías que hayamos elegido hacen su presentación. Al final hacemos una sesión de grupos pequeños, porque ahora es por Zoom, antes era presencial, pero ahora es por Zoom y ha sido una bendición escondida, porque ahora tenemos emprendedores de toda la región, inversionistas hasta de Canadá y Estados Unidos, pero bueno, hacemos esa sesión de grupos pequeños y al final cada inversionista llena un formatico y nos dice con cuál de los emprendedores quiere tener un segundo acercamiento.
La decisión de inversión no se toma ahí en vivo y en directo, no es un show, solamente nos dicen con quién quieren volver a hablar y ya los ponemos en contacto y tienen una negociación tan larga como la requieran. Entonces, terminan recibiendo inversión, más o menos de esas 40, terminan recibiendo inversión. Les decía, el año pasado fueron 7, este año van a ser más. Eso quiere decir que es más o menos entre el 20 y el 25% de lo que presentamos, pero eso es entre un 2 y un 2,5% de todos los proyectos que evaluamos. Terminamos teniendo números parecidos a los de los fondos hasta ese punto, hasta el punto de los que reciben inversión. Eso, pues, habla, hay muchas empresas que nos toca decirles que nos morimos de ganas de decirles que sí, pero o están muy atrás o ya están muy adelante y ya están pidiendo demasiada plata. Pero bueno, lo que hacemos nosotros es tratar de presentarle lo mejor de lo mejor a nuestros inversionistas, y lo otro es que ese 98% que nos toca decirle que no, o nosotros o nuestros miembros, pues nosotros como equipo gestor le decimos que no al 90%, ya ese 10% sí lo presentamos. Pero de esos, muchísimos vuelven, porque nosotros siempre les decimos, no por esto y esto, no porque estás muy chiquito, no porque tu modelo no va a ser escalable fácilmente, no porque, y lo arreglan y vuelven a los 6 meses, al año, nos dicen, bueno, listo, me dijiste que no tenía suficientes ventas, ya sí tengo ventas, ya hice este cambio en mi modelo de negocio y ahora sí tengo product market fit. Entonces, lo bacano es que como que no se pierden para siempre, sino que siempre buscamos que en las interacciones haya generación de valor para ellos, les digamos algo que les ayude, y lo que se entabla es una conversación entre ellos y nosotros casi siempre, y a los que les decimos que no hoy son las estrellas de mañana, pues realmente después aparecen con unas ideas de negocio increíbles y mejoradas y terminan recibiendo inversión. Por el lado de los, perdón, por el lado de los emprendedores, nos pueden encontrar en la página angelesinversionistas.com.co. Ahí hay un correo, pero la mayoría de los emprendedores que terminan recibiendo inversiones, que algún aliado nos lo presenta, algún conocido, un inversionista, otro emprendedor, les dan mi correo a los emprendedores, nos escriben, nos pasan el deck y nos ponemos en contacto con ellos. ¿Qué más les digo? Así funciona la red, básicamente. Encontramos a las empresas de mil maneras, principalmente a través de aliados, como les digo, y hay que pagar una anualidad para ser miembro, pues es muy pequeña. Cuando yo le digo a la gente, me pregunta que si fue que oyó mal, Bancolombia no nos puede creer. Cobramos 3.600.000 por el año. Lo que reciben los inversionistas es, pues, en primer lugar, que les presentemos las compañías. Así fue como yo llegué. Yo quería empezar a emprender, a invertir, perdón, con mi familia. Tomamos la decisión, pero pues no encontrábamos empresas para invertir. Entonces encontramos la red, y la red nos empezó a presentar empresas súper buenas, y todas las inversiones que hemos hecho nos las ha presentado la red de ángeles. Ese es nuestro principal valor, pero además está el networking, conectarse con el ecosistema, tienen a disposición suya también nuestro networking para lo que necesiten, así no sea inversión, no sé, quieren ir a, qué sé yo, pasear a la República Dominicana, allá somos súper amigos del que maneja la red de ángeles de allá, los ponemos en contacto, que quieren abrir una planta en Perú, tenemos amigos en Perú, para lo que necesiten, pues queda a su disposición el networking también. Y los emprendedores lo que reciben cuando vienen a la red, pues es 20 veces mejor oportunidad de recibir inversión. Si ya los presentamos en el foro, 1 de cada 5 recibe inversión, mientras que cuando se presentan ante un fondo es 1 de cada 100. Entonces tienen 20 veces mayor probabilidad. Eso es lo que hacemos básicamente. Bueno, perdón, cobramos una comisión del 3% sobre las transacciones. Yo no quiero que esta charla pues parezca como que estoy vendiendo la red, pero espero que le genere valor saber que existimos y cómo funcionamos, tanto a los que quieran volverse inversionistas de esta lógica, de esta opción de venture capital, como los emprendedores que vean que su negocio se ajusta a las características que hemos hablado. Ahora sí, abramos el chat para responder todas las preguntas que quieran.
Yo tengo acá una que me llegó internamente y es, o sea, ha sido muy clara la exposición de que ustedes acompañan también al emprendedor a hacer atractivo su negocio para los inversionistas. Pero si aquí hay alguien, porque también dijiste si alguien quiere ser inversionista, también hay un acompañamiento para quizás la persona que quiera invertir, pero que a lo mejor no sabe cómo maneja, pues cómo es este tema, quisiera de pronto acompañar un emprendimiento porque ha sido su plan de vida, no sé, por alguna situación, si ustedes también acompañan a ese inversionista que tiene una plata y que de pronto quiere darle la oportunidad al emprendedor. Sí, claro que sí. O sea, si tiene la plata y quiere encontrar una oportunidad de inversión, pues viene a la red de ángeles y aquí eso es lo que hacemos todo el tiempo y le hacemos un acompañamiento personalizado, de verdad, como dicen los gringos, tailor-made, porque estamos a su disposición 24/7, o sea, lo que necesiten. Si después de un foro me llaman o me escriben y me dicen, mira, me gustó esta empresa, pero quiero conversarlo con vos, de una conversamos juntos, yo me pongo el sombrero inversionista, me quito lo más que pueda el de director de la red, pero con él, pues como con declarando que soy el director y que me conviene que haya inversión, ayuda a conversar y a analizarla como sea. Les explicamos esta charla y mucho más, hablamos de términos de negociación, de instrumentos, por ejemplo, la valoración es súper difícil ponerse de acuerdo. Entonces, los gringos inventaron una cosa que se llama el SAFE, que es que yo doy la plata ya y no sé cuánto estoy comprando. Vamos a saber eso más adelante. Pero bueno, eso tiene un montón de condiciones. Hablamos de todo eso. O sea, el acompañamiento es el que pidan, el que necesiten. Este ofrecimiento lo hago completamente honesto. Todos los miembros de la red lo saben y hasta ahora no me ha salido mal, pues hasta ahora no me ha tocado decirle a ninguno como que, hey, bueno, no, ya no puedo pasar más tiempo con vos. Estamos dispuestos a acompañarlos lo que necesiten. Si la pregunta es si no son miembros de la red, ¿cómo los podemos ayudar? Pues la verdad es que nuestra dedicación tiene que ser pues como dentro de la red, pero buscamos la forma, pues este mundo del venture capital es una nota porque la gente es súper querida. La verdad es que a mí todo lo que he aprendido me lo hice un par de cursos, pero la gran mayoría de cosas me las enseñó alguien, así conversandito. El ecosistema tiene un problema de fondo y es que estamos subfondeados. Hay poco dinero para sacar adelante los emprendimientos que hay. Entonces, los que estamos buscando invertir, a diferencia de lo que pasa en otras industrias, donde cuando uno encuentra algo bueno, lo esconde, lo patenta, lo encierra, aquí uno encuentra una buena empresa y antes llama a todo el mundo para que venga a invertir también, porque con la inversión de uno no es suficiente. Entonces, le cuenta a todo el mundo. Entonces, la gente es súper generosa y yo trato de ser así también. Entonces, si la pregunta es, si yo no soy Ángel, no me quiero meter a la red, pero quiero ayudar, conversemos y miramos, porque también lo que puede pasar es que le muestre otro lugar dentro del ecosistema, otro jugador del ecosistema que le pueda servir mejor. Si es que ella tiene la plata y tiene un emprendimiento específico también, hablemos a ver qué pasa, ¿no? Pues nada se pierde. No sé si logré responder bien. Sí, perfecto, claro que sí. Aquí hay una pregunta también. ¿Cuál es el monto de inversión mínimo? Pero espérate que aquí hay una muy buena. Ángeles o tiburones, perdón que me haga el loco. Pues eh, tiburón, tiburones como los de la televisión toman una participación grandísima, hacen unas negociaciones súper agresivas. Nosotros no, de verdad que nosotros, en primer lugar, cuando vamos a invertir en una compañía que ya recibió inversión de un fondo o de otro grupo de inversionistas, esas condiciones no se pueden cambiar. Eso es demasiado mal visto. Podría ser hasta legal, pero es súper mal visto que yo en la misma ronda, con una misma, pues en un mismo momento de la compañía, ofrezca términos diferentes, valoraciones diferentes, cosas de ese estilo. Eso no se hace. Entonces, estamos acostumbrados a ser tomadores de términos sin ningún problema. El emprendedor nos dice, estos son los términos, si les gusta bien, si no, chao, me voy para San Francisco, para Israel, para México, para Chile, para donde sea. Entonces, no nos da nada ser tomadores, matamos el orgullo y encerramos ese paisa que quiere regatear por allá dentro de nuestro interior
y aceptamos la negociación. Entonces, en ese sentido, creo que somos bastante ángeles y no tiburones. Y a cambio estamos dispuestos a ayudar al emprendedor todo lo que él quiera. O sea, hay emprendedores que a mí me llaman cada que quieren venir a Medellín a visitar un cliente, hay otros que nunca hablan conmigo. Es como lo quiera hacer el emprendedor. Somos súper amigables, de verdad, con los emprendedores. Tenemos una participación minúscula y entonces no molestamos, estamos por ayudar. Entonces, no sé por qué lo decía Juan, si quisiera explicar, súper bacano, pero como lo entiendo hasta aquí, de verdad que somos ángeles 100%. Bueno, ahora esto conecta un poco con la pregunta de cuál es el monto mínimo. Eso lo define el emprendedor. Hasta ahí somos amigables. Los emprendedores definen algo que también en la jerga se llama el ticket mínimo. Es el monto mínimo que están dispuestos a recibir por cada inversionista. Ahí nosotros como red hemos hecho un trabajo con los emprendedores de que los pongan lo más bajito posible, nos comprometemos a que no van a molestar, porque es que los emprendedores tienen fundamentalmente dos preocupaciones cuando están pensando cuántos inversionistas tener. Una es que si tienen muchos inversionistas, los va a estar llamando a molestar mucha gente. Entonces, por eso prefieren poner, si dicen, necesito $1.000.000, voy a recibir de $100.000 en adelante. Así solamente voy a tener 10 inversionistas en el peor de los casos. Entonces, eso es un dolor que ellos tienen. El otro gran dolor es que si tienen muchos inversionistas y tienen que hacer una asamblea extraordinaria o se necesita algo donde haya quórum o representatividad, van a estar detrás de un montón de gente diciéndole que venga a la asamblea. Pues por eso también se cuidan de tener un número muy grande de inversionistas. Ah, bueno, no, y hay otra súper importante. Yo les decía, ellos están buscando smart money, ellos no quieren solo la plata, ellos quieren que ese emprendedor meta, perdón, que ese inversionista meta, no tiene que meterse a coadministrar con ellos, pero sí que les ayude. Entonces ellos dicen, hombre, que pongan una plata que les duela lo suficiente para que cuando yo necesite que me ayuden, me contesten el teléfono. Entonces, por eso tienen esa política de poner montos mínimos de inversión. Entonces, lo que nosotros le decimos a los emprendedores es, póngalo bajito, lo más bajito que sea capaz, para que no se asuste la gente y se dé la conversación que hay después del foro en el que los presentamos. Que en esa conversación normalmente el inversionista se enamora y termina poniendo más que el mínimo. También hemos logrado hacer como super vacas, pero no montar unas asas para recibir la plata porque se vuelve costoso, complicado, sino que le decimos al emprendedor, vea, nosotros 5 vamos a invertir, entre los 5 vamos a llegar a los 100.000, pero yo voy a poner 10, él va a poner 40, él va a poner, y él va a poner 50, digamos que fuéramos 3. Nos comprometemos a que usted solamente va a hablar con él, con el que puso 50. Él es el que nos va a representar a todos nosotros. Todo lo que usted necesite decirnos, nos lo dice a través de él. Y tanto así que le vamos a dar a él un poder para que nos represente en las asambleas, en las reuniones extraordinarias, en lo que sea. Entonces así el emprendedor sí deja que cada uno firme, cada uno va a tener acciones, pero le quitamos a través de esa promesa y esa confianza que le generamos la necesidad de poner. Entonces, toda esa historia va a contarles que desde que los emprendedores han estado más abiertos con eso, este año invertimos en Tributi, una empresa súper buena, yo sé que muchos la conocen, la que sirve para hacer la declaración de renta, pasó por Y Combinator, que es la aceleradora más famosa del mundo, los fundadores, uno trabajó con Rappi, algunos de los fundadores de Rappi son inversionistas, o sea, tiene todo el pedigrí. Y lo logramos convencer y terminamos así, terminamos juntándonos 19 para poner menos de $200.000, como 160.000, entre 19. El que menos puso 6 millones de pesos. Entonces, el mínimo lo pone el emprendedor, normalmente son mínimos de 15.000, 20.000, pero con todo este trabajo hemos logrado que el mínimo casi que empiece a dejar de ser pues como un bloqueo, pues un inconveniente. ¿Qué más les iba a decir ahí con el mínimo? Y hay redes de ángeles que obligan a los miembros a invertir un monto mínimo al año, nosotros no, pagan la membresía y no más, no pasa nada. Dame un segundito, Gregorio, para pedirle el favor a Carol que si le abre el micrófono a Jaime. Mientras tanto, quiero leer aquí algunos comentarios que nos hacen. Bueno, hay quien se lamenta de no tenerte como egresado del Colegio San Ignacio.
Y Pero tengo muchas gracias, muchos amigos. Gregorio, dice Juan Ramiro San Pedro. Muchas gracias, Raúl Alberto Correa. También dice Raúl Alberto Correa, espero grabación para asimilar mejor esta info tan interesante. Jaime, tienes en este momento habilitado el micrófono, ¿cierto? Muchas gracias, qué pena. Gregorio, bienvenido, hombre, qué gusto verte. Muchas gracias. Gregorio, una pregunta, pues yo llegué tarde, me disculpo, estaba en otra reunión, pero ya conozco bastante esta información porque hemos interactuado bastante con ustedes desde la Cámara de Comercio. Pero una pregunta que me hacen a mí a veces emprendedores, y es que cuando llegan a una ronda de inversión, que son todavía pequeños, pero con una idea muy potente, ellos quisieran que el monto que les van a ofrecer no sea de una vez definido qué porcentaje de la compañía se lleva el inversionista, sino que sea como una nota convertible de acuerdo con valorizaciones futuras una vez se den los resultados que ellos esperan tener en los próximos años. ¿Has visto negocios como ese, en que se pueda pactar que durante un tiempo determinado se vayan dando unas valoraciones futuras que permitan que no sea tanto el porcentaje que compren con la menuda, por decirlo así? Claro que sí. Hay varias cosas. Lo primero es que eso que estás diciendo de, venga, entonces yo le doy ya la mitad y definimos que en un año le doy 13 vidas y en 2 años le doy otros 13 vidas de ese momento y así le termino dando el monto que le iba a dar. Ese tipo de pactos son muy comunes en negociaciones, en adquisiciones totales, en empresas más estables, por ejemplo. Entonces compran una empresa y quieren que el dueño se quede ahí 3 años metiéndole mientras hace un empalme largo y determinan eso. Eso se hace mucho, lo he visto en negocios no venture capital. En venture capital hay dos mecanismos para lograr eso. Primero, hacer tamaños de ronda lo más chiquito posible en cada momento. Es decir, yo tengo una empresa, voy a hacer mi otro dibujito por acá. Yo tengo una empresa, voy a hacer en esta esquinita. Otra vez, esta vez voy a poner el valor de la empresa, no la caja que tengo, sino el valor de la empresa. Entonces, yo tengo una empresa que hoy vale esto. Y yo creo que soy capaz de empezar a ejecutar la plata que me entre y a decir que el valor de la compañía se comporte así, ¿cierto? Entonces, claro, lo que decía Jaime es, si yo cuando la compañía vale 10, necesito 1, voy a estar entregando el 10%. Pero si yo, cuando la compañía vale 1000, necesito ese mismo 1 para ejecutar, pues entonces ya va a estar entregando el 0.1. No sé si se bien la cuenta. Es que no soy ignaciano. Entonces, pero lo que quiero decir es que por el mismo 1, por el mismo $1.000.000 que me van a entregar, aquí me cuesta el 10% de la compañía, aquí me cuesta el 0.1% de la compañía, o el 0.01, ya no sé cuál es, pero me cuesta mucho menos. Entonces, claro, los emprendedores dicen, hombre, es que, ¿cómo hago entonces? Entonces, el primer mecanismo es, listo, entonces usted necesita 1 para hacer todo esto. Entonces no pida lo que necesita para hacer todo esto, pida lo que necesita para hacer esto. Entonces no pide 1, sino que pide 0.0001 y así no entrega el 10% de la compañía, sino el, no sé, por ciento, un porcentaje muy chiquito de la compañía. Entonces ejecuta, entonces la compañía ya vale un poquito más. Entonces aquí vuelve y recoge otro poquito y esa plata le va a valer cada vez menos participación de la compañía. Entonces recojo lo que necesito para hacer este pedazo de ejecución. Y aquí vuelvo y recojo con una nueva valoración. Y así sucesivamente. Entonces eso es muy cansón. Los emprendedores terminan teniendo que dividir los equipos y casi que el COO se dedica a la operación y el CEO se dedica a relacionarse con inversionistas, a conseguir nuevos inversionistas. Eso es un trabajo de tiempo completo, porque desde que yo estoy apenas ejecutando, ya tengo que estar conociéndome, haciéndome conocer de los fondos que me van a dar la plata por aquí. Entonces los fondos le decimos a los emprendedores, los fondos y los inversionistas, ve, hoy no te voy a invertir, pero manténme informado, méteme en tu boletín. Muchos empiezan a generar boletines mensuales que se lo mandan a todo el que se han encontrado, para que cuando el que le está recibiendo el boletín esté listo, sea él el que los busque. Entonces, esa es la primera forma en que los emprendedores pueden
mantener o ser eficientes con la participación de la compañía que entregan cada vez, hacer rondas lo más pequeño posible para usar esa plata y poner a la compañía en un punto donde la valoración ya sea mucho más grande y ahí vuelven a hacer otra ronda y se va construyendo esta curvita de ronda en ronda. Eso es súper cansón, vuelvo y digo, hay muchos emprendedores que dicen, ¿sabes qué? Me importa un pepino, me voy a saltar esta ronda, voy a recoger aquí de una vez lo que necesito para llegar acá. No me importa que eso me cueste más, pero es que me quita mucho tiempo. Hay otros que dicen, no, a mí no me importa, yo hago ronda cada año y cada 6 meses hago una extensión. Eso lo llaman a uno, no, mira, hicimos una extensión de la ronda pasada con las condiciones un poquitico diferentes, pero es mucho menos plata, ya no es $1,500,000 lo que estamos buscando, sino nada más 100,000. ¿Será que algún inversionista tuyo quiere? Y así nos hemos logrado colar en algunas empresas. Digo colar porque a veces los términos que nos dan son demasiado agresivos para nosotros. Entonces ese es un mecanismo. Y otro mecanismo es el SAFE. En realidad el SAFE es una especie de nota convertible, pero no es una nota convertible. Se diferencia de la nota convertible en que la nota convertible tiene unos intereses y tiene además un tiempo. Una nota convertible es, si de aquí a un año no te he pagado, vos puedes escoger si querés acciones o si querés la plata más el interés. Plata más interés, las dos cosas. Y es una elección del que está poniendo la plata. Ey, mira, me quedó una cara toda rara. Bueno, aquí es diferente. El SAFE tiene unos términos que es, SAFE de hecho significa Simple Agreement for Future Equity, como acuerdo simple por una participación futura o por pues, la traducción de equity en realidad es como patrimonio, pero bueno. Entonces, en el SAFE lo que decimos es, venga señor emprendedor, este es el emprendedor y este es el inversionista. Entonces, el inversionista le da la plata ya. Normalmente recibiría a cambio unas acciones, pero entonces eso de las acciones lo ponemos en pausa y se lo voy a dar por allá después. Y no sabemos cuántas le voy a dar ni siquiera. Yo le entrego ya 10 pesos, pero yo no sé esos 10 pesos sobre cuánto lo voy a dividir. No sé si lo voy a dividir sobre 100,000, 2,000, 500, no tenemos ni idea. Esto todavía es una incógnita. Pero a mí como inversionista, por eso es que ahorita que decían que como tiburón, nosotros los ángeles damos muchos términos a los emprendedores. Como inversionista, yo le di ya la plata y ni siquiera sé qué porcentaje de la compañía estoy comprando porque no sé la compañía cuánto vale, pero estoy en paz con ese hecho porque sé que va a ser mucho y que además después va a ser más todavía. O sea, yo no sé si va a caer por aquí o por aquí, pero no me importa porque yo estoy esperando que la compañía llegue por acá. Igual voy a multiplicar muchas veces mi inversión. Así le tengo que creer al emprendedor. Pero además el SAFE sí tiene un par de detalles para protegerme. Primero, tiene un descuento, que quiere decir que este denominador se castiga, se multiplica por 1 menos el descuento que me da el emprendedor. Normalmente es el 20, entonces esto se multiplica por 0,8. Entonces, si esto iba a ser 1 sobre 100, termina siendo 1 sobre 80. Entonces, en vez de ser el 10%, es el 16%, sí, un octavo, sí. No, perdón, menos del 12%. En vez del 10% termina siendo el 12%, pero así me reconocen que yo le di la plata ya en este momento y usted ejecutó para llegar hasta aquí. Entonces no me divide sobre lo que vale la empresa, sino que para reconocerme este camino me castiga ese divisor. Entonces esa es una cosa, el descuento. Y la otra cláusula para proteger al emprendedor es el tope, que se llama en la jerga el cap. Esto es un tope. Quiere decir que este denominador no puede ser infinito. Este denominador va a ser máximo un número. Entonces, listo, este denominador es máximo 100. Entonces, si la compañía termina valiendo 300, a mí no me importa. A mí me dan un 10%. 10 dividido 100, que era el tope. 100 dividido 100, que era el cap, estoy protegido. Si la compañía vale 200, a mí me tendría que dar 10 dividido 200, o sea, un 5%, pero como estoy protegido por el cap, me van a terminar dando más. Van a terminar dando pues el 10. Y la que se me aplica es la más favorable, la que más me funcione, la que más participación me genere, es la que me aplican como emprendedor. Entonces, así es como me protejo, así es como me protejo de una dilución muy grande, de que mis 10 pesitos se vuelvan nada,
le pongo un tope a la dilución, y si esto no es ni siquiera lo que vimos en el CAPS, esto no es ni siquiera 10, sino que esto termina siendo 7, si esto no es 100 para poder hacer la división, sino que termina siendo 70, me aplica el descuento y en vez de recibir 10 sobre 70, recibo 10 sobre 70 por 0.8. Entonces, hay una mecánica. ¿Aló? Sí, te estamos escuchando. Perdón, esto sonó y pensé que se me había apagado. Hay una estrategia que hacen los emprendedores, pero además hay instrumentos que se han desarrollado en el mercado. Hay otro que se llama el KISS, que sí tiene interés, que es Keep It Simple Solution, sí. Keep It Simple Solution, no, Securities. Este se parece más a la nota convertible porque este sí tiene un interés que le aplica al inversionista, pero lo más usado en el mundo es el SAFE. Se lo inventó Y Combinator hace no sé cuántos años. Esto se escribe, muchas veces lo ve uno como YC, Y Combinator, se inventó esto para poder hacer negociaciones rápidas con empresas en etapa temprana, y yo diría que la mitad de las inversiones que hoy en día hacemos en la red se hacen a través de un SAFE, no con equity directamente. ¿Cuál es el Hay una interés? última, esa iba la última pregunta porque sabemos que ya estamos abusando de tu tiempo. ¿Cuál es el interés sin SAFE? No entiendo cuál sería el interés de la nota convertible, será la pregunta. Pues cuando no negociamos a través de un SAFE, sino Yo que hacemos una nota invitemos convertible. entonces al señor Hernán a que abra el micrófono y nos exprese la pregunta. Carol, por favor, le habilitas el micrófono al señor Hernán Botero. Simplemente es cuando defines el tiempo donde tienes el borrador, ese interés Sí. que borraste, ¿cuál es? Se negocia. Ese, La pregunta, pero ¿cuál debe ser? sí, es una Esperado para el pregunta, inversionista. es una pregunta súper difícil, súper difícil. Entonces, estamos hablando de la nota convertible, ¿sí o qué? La nota convertible tiene un plazo que normalmente es máximo 2 años. Entonces, en tiempo ponemos 2 años máximo. Pero en interés, pues, se tiene que negociar, pero tiene que ser, o sea, yo como inversionista no recibiría nada por debajo del 12%. Pues, pero no hay una norma. Yo hice una vez una inversión con este mecanismo en una empresa en Australia, y me dieron al final súper decente los pelados. La empresa se quebró, pero me devolvieron la plata y ahorraron el interés, y era de 5%. Me dieron pues me devolvieron la inversión en dólares más 5%. 5% en dólares es una inversión buena, pero no es venture capital, pues. Pero a mí no me importó porque yo quería era las acciones. Yo nunca estaba pensando en el interés. Para mí el interés era lo que ellos dijeran. Yo confiara que les iba a ir muy bien. Y se toteó, y no me fue tan mal porque recuperé la plata más un interesito, pues. Pero no, ahí sí demasiado difícil esa pregunta, Hernán. Me toca irme a las clases de la universidad, que le dicen a uno que esto debería ser la tasa de oportunidad del inversionista. O sea, vos deberías decir, yo meto esto aquí o lo meto en ganado, y el ganado me da, no sé, el 2% mensual. O mi mejor opción no es ganado, sino que es un CDT que me da el 7% anual. Eso yo no sé cuánto es al mes. Entonces deberías poner ahí la tasa de tu mejor opción fuera de esta negociación. Pero pues, respuesta del libro. Eso en la práctica es lo que se logra negociar. Y lo que te cuento, en mi experiencia, no se usa mucho la nota convertible. Casualmente, a mí me tocó una vez, pues yo invertí una vez así, y era un 5% en dólares, que no es una inversión mala, pues porque el mercado de capitales en dólares ofrece muy poquito. O no, el 5 anual le suena a nada en pesos, pero en dólares es bueno. Pero no, lástima que no te puedo dar una respuesta más precisa, pero no, si existe, no la conozco, sinceramente. Ok, gracias. Muchas No, gracias a gracias. ustedes. Gregorio, no sabíamos que íbamos
a gastarnos tanto de tu tiempo, pero también ha No, qué sido culpa producto de lo mía. interesante que ha resultado este encuentro, de todos los casos que has querido compartirnos, y queremos pues darte un agradecimiento sincero y decirte que nos gustaría mucho poder tenerte en otros encuentros de este tipo de Asia San Ignacio. Vemos que ha despertado el interés esta tarde de quienes nos han acompañado, así que queremos pues darte un agradecimiento muy especial a todos ustedes también, y contarles de nuestro encuentro del próximo jueves 30 de septiembre. No sé si ustedes se habrán enterado ya por los medios de comunicación de la gran inversión que se está haciendo en la ciudad de Medellín, en el área cultural, específicamente con la transformación del claustro Confama. El claustro Confama, que fue también sede de del primer colegio San Ignacio. A lo mejor aquí en esta charla no tenemos quienes pasaron por allí, pero en otra oportunidad tuvimos un encuentro muy interesante. Vamos la próxima semana a conocer cómo va a ser toda la transformación del claustro Confama, cómo va a convertirse este lugar, que es patrimonio de la ciudad, en un espacio público que estará en armonía con la naturaleza, cómo va a albergar una cantidad de salas para la cultura, para la música. Mejor dicho, vamos a tener la oportunidad de conocer directamente de su director, que es el señor Sergio Restrepo, cómo va a ser toda esta transformación. Yo les doy una primicia, y es que con seguridad que de pronto habrán escuchado de que se viene este proyecto, que va a ser un proyecto muy interesante para la ciudad, pero aquí vamos a tener la oportunidad de conocer en detalle cada uno de los nuevos espacios que va a albergar el claustro Confama. Así que desde ahora pues motivarlos a que nos acompañen y a que de primera mano, y antes de que lo puedan conocer a través de los medios de comunicación, cómo va a ser esto, además de que pues está también la oportunidad de expresarle al director todas las inquietudes y preguntas que tengan. Esto será entonces el próximo jueves a las 5 de la tarde en nuestro encuentro habitual. Quería hacerle una pregunta a Gregorio, porque alguien nos dice que entonces si necesitan algún aporte tuyo o si nos dejas tu correo electrónico para remitirlo, porque ya pues hay alguien que nos ha dicho que quiere establecer una comunicación contigo. Claro que sí. Entonces, Aquí estoy escribiéndolo hace rato, sino que es larguísimo. Es gregorio.londono Londono. @angelesinversionistas.com.co. Sí lo .co. escribí bien. Ok, Sí, perfecto. Igual lo puedes escribir. lo tenemos en Asia para si necesitan. Yo aquí tomé nota de alguien que en privado me preguntó que cómo hacía para contactarte, pero ya no está enlazado. Entonces, bueno, darte las gracias nuevamente por acompañarnos esta tarde. También a Jaime, que ha sido pues quien nos ha hecho el contacto y nos ha sugerido tener este tema. Darle las gracias también a Jaime por esta iniciativa. A todos ustedes, entonces, muchas gracias, Gregorio. Felicidades, un abrazo muy especial entonces, y muchos éxitos con todos estos proyectos y con todo tu desempeño profesional. Bueno, no, muchas gracias a ustedes y felicitaciones por el espacio, muy bacano. Muchas gracias. Una feliz noche para todos. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao. Chao.